El Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por supuesto a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es. Como ustedes pueden ver en este momento estamos transmitiendo, llevándoles a ustedes la información desde otra locación. En esta ocasión saludo a mi compañero Aladino Morales. Aladino, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Belkis? Un saludo para la audiencia de la televisión legislativa. Efectivamente estamos aquí en el Salón José Mejía Lequerica de la sede de la Asamblea Nacional, en donde se ha planificado para los siguientes minutos una conferencia magistral a cargo del señor vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, con el tema gestión de los recursos estratégicos para el buen vivir. Para este acto han sido invitados asambleístas, también embajadores, así como también colectivos ciudadanos, autoridades y estudiantes de algunas instituciones superiores de nuestro país. Y mientras se preparan los distintos actos y el programa que se desarrollará en el transcurso de los próximos minutos, vamos con algunas noticias, mientras esperamos también la asistencia de más de 500 personas al Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, vamos con las informaciones de los hechos acontecidos este día aquí en la Asamblea Nacional. Iniciamos con el detalle de la información. Legisladores del bloque oficialista se pronunciaron en torno a los 7 años de gobierno del presidente de la República, Rafael Correa, quien se ha convertido en el primer mandatario ecuatoriano con más tiempo frente al poder. Veamos. En el poder y legisladores de su movimiento político Alianza País destacan los logros alcanzados por la denominada Revolución Ciudadana. No vamos a dejar de decir que la inversión ha aumentado, no vamos a dejar de decir que hoy tenemos, en vez de migrantes, como expulsó hace muchos años la dolarización y la sucretización, hoy tenemos 7,000 estudiantes en las mejores universidades del mundo. Nos hemos apostado a desarrollar conocimiento, nos hemos apostado a generar el cambio de la matriz productiva con conocimiento, con preparación de hombres y mujeres que puedan darle ese valor agregado a la industria ecuatoriana. Destacan también lo que llaman un periodo de estabilidad vivido en el país durante estos 7 años de gobierno. Imagínese usted, andábamos de tumba en tumba, ¿no? Ya era de moda buscar a quién tumbar de presidente o el famoso desgaste, pero vemos que un presidente renunció para volver a ser candidato por la cuestión de la constituyente, volvió a ser candidato y la ciudadanía confía. Ya no vemos los desmanes en las calles, la tiradera de piedra, la suspensión de los servicios de salud, de educación. No obstante, dicen, todavía hay mucho por hacer dentro del esquema del proyecto político trazado. Bueno, la radicalización de este proceso implica necesariamente la revolución agraria, implica necesariamente el cambio de esa matriz productiva, esas inversiones y todos nuestros esfuerzos van encaminados hacia allá. Estos 7 años de gobierno han significado además 9 triunfos electorales, el logro de una mayoría oficialista legislativa, así como el mayor tiempo al frente del poder por parte de un mandatario. La Administración Legislativa CAL finalmente aprobó este miércoles el periodo de receso legislativo que irá del 10 al 28 de febrero. Así también resolvió suspender por segunda ocasión al legislador roldosista Abdalá Bucarampulle. A continuación les contamos los detalles. 19 días de receso legislativo fue lo que aprobó el Consejo de Administración Legislativa CAL la mañana de este miércoles, tiempo que iría del 10 al 28 de febrero. Significa que vamos a tomar, conforme dice la ley, la vacancia de 15 días correspondientes al mes de febrero y se va a tomar adicionalmente 4 días para adelantados del anterior periodo de vacaciones. Se va a tomar 4 días. La decisión se ampara en el artículo 123 de la Constitución, que establece 2 recesos al año de 15 días cada uno. Hasta el inicio de la vacancia se prevén días intensos en el Parlamento, a propósito del envío del Ejecutivo del proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, calificado de urgente en materia económica, además del veto parcial al Código Orgánico Integral Penal que llegaría a la Asamblea la semana próxima. Tenemos hasta el 20, el primero, ¿no? El código. El otro entiendo que en 8 o 15 días más la comisión dará
estudiará ese informe. Hasta el 10 de febrero podría evacuarse todos los temas que han llegado y que probablemente lleguen a la Asamblea. El legislador Ricardo Moncayo, integrante del CAL, adelantó que será la Comisión de Desarrollo Económico la que se encargue de tramitar la ley para el cierre de la crisis bancaria. Asimismo, informó que el Consejo de Administración resolvió una segunda sanción de 30 días de suspensión sin sueldo para el legislador roldosista Abdalá Bucarampuley. En base a una denuncia que presentó la señora vicepresidenta, de una entrevista del asambleísta Bucarán. Él se expresó en términos, según la señora vicepresidenta, en términos ofensivos a su honor. Los 30 días correrían a partir de la notificación a Bucaram. Y la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, se refirió en torno al proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, que fue remitido la víspera a la legislatura desde el Ejecutivo. Rivadeneira además anunció que 22 proyectos de ley constan como prioritarios dentro de la agenda legislativa para este 2014. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, informó sobre los objetivos del proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, que remitió a la Asamblea Nacional el presidente de la República, Rafael Correa, y que tramitará la Comisión de Desarrollo Económico. Una ley de carácter económico urgente, esto tiene un tratamiento de 30 días establecidos en la ley, de tal manera que hoy en la mañana abocó conocimiento el Consejo de Administración Legislativa y lo ha calificado ya para tratamiento y procedimiento en la Comisión de Desarrollo Económico. Así es que estaremos ya a la espera, en 10 días la Comisión debe presentar el informe para el primer debate y esperamos que sea lo más pronto posible. Es una deuda, no solamente equivale o es con el título, la ley que faculta a los deudores de buena fe, aquellos que fueron prácticamente defraudados y engañados y perjudicados en la crisis bancaria de 1999, así que de esta manera estaremos sellando un capítulo de injusticias en el Ecuador a través de la aprobación de esta ley. Además de este tema, la titular de la Función Legislativa informó sobre la reunión de la bancada país y los 22 proyectos de ley prioritarios. Ya tuvimos una reunión con los presidentes de las comisiones permanentes, de tal manera que se ha establecido 22 leyes prioritarias para el año 2014 en diferentes trimestres y en los tiempos adecuados y reales para las comisiones realmente, y vamos a tener una producción bastante efectiva, así que desde marzo el trabajo inicia como siempre a tiempo completo en la Asamblea Nacional. En esta lista incluyen los proyectos a tratarse antes del receso legislativo de febrero. La aprobación y votación de la ley bursátil, estaremos tratando los consejos de igualdad y estaremos también acogiendo el informe que emita la comisión sobre el veto del Código Orgánico Integral Penal, que ingresará ya a la Asamblea entre el día de hoy o mañana. Y después del receso legislativo, en la lista constan los demás proyectos de ley, en los que se pondrá énfasis desde marzo. Ahora es momento de enlazarnos con Aladino Morales desde otro punto del Salón José Mejía Lequerica para dar inicio a nuestro espacio de entrevistas. Gracias, Belkis. Continuamos aquí en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional en los momentos previos de lo que será la conferencia magistral a cargo del señor vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Antes de aquello, estamos en esta oportunidad con el señor asambleísta Óscar Ledesma, de la provincia de Pastaza. Quisiéramos conocer qué importancia tiene este tipo de encuentros, tomando en cuenta que en los últimos tiempos existen avances importantísimos en la constitución de nuestro país y desde luego también en las políticas públicas de un Estado, en este caso para nuestro país, el Ecuador. Asambleísta, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias por la oportunidad. Mire, yo veo que en el Ecuador es necesario cada vez difundir, promocionar más la responsabilidad con la que el gobierno nacional viene actuando en función de haber establecido un plan nacional del buen vivir. Y ese plan nacional del buen vivir, podríamos decir nosotros, que tiene toda una estructura progresivamente para ir desmontando la pobreza y para ir a su vez ya nosotros empoderándonos de una actitud de emprendimiento, que seamos capaces de producir y generar riqueza interna por un lado, y por otro lado también la posibilidad de traer y atraer recursos del exterior. En esa medida, la propuesta del cambio de la matriz productiva implica que cada vez nosotros vayamos entendiendo la necesidad de salir de esta agroexportación de productos primarios
y convertirnos en personas que seamos capaces desde el emprendimiento, desde la microempresa, desde la gran empresa, trabajar productos elaborados que nos permitan a nosotros atraer más recursos desde el exterior. En este proceso, ¿cuán importantes los recursos que tiene el Estado? Entonces, para salir nosotros de esta, diríamos, etapa extractivista, que nos obliga a las circunstancias a tener que valernos del aprovechamiento de los recursos naturales, indudablemente tenemos que planificar, ordenar y en función de eso, lógicamente, los recursos invertirlos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos recursos naturales implica actuar con responsabilidad. Y vemos así nosotros como, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, anterior a la etapa de la Revolución Ciudadana, indudablemente se saquearon los recursos. Si usted mira primero en el tiempo de la colonización y de la conquista española, nos encontramos con que las especias, las pieles, la canela, era una primera forma de llevarse los recursos. Luego, etapas como la del caucho, etapas como la del oro, etapas como actualmente, incluso estos últimos 40 años, diríamos, la del petróleo, implica que la Amazonía ecuatoriana ha dado recursos al país. Y esos recursos, antes de la Revolución Ciudadana, llegaban a lo mejor como caridad, como migafas. Ahora es con este proyecto de la Revolución Ciudadana que nosotros podemos gozar de una troncal amazónica, de vías de primer orden. Entonces, el tema fundamental está en que los recursos estratégicos deben ser temporalmente utilizados para lo primordial, en este caso para iniciar el proceso del cambio de la matriz productiva y desde allí lógicamente pensar que hay otros recursos y uno de esos recursos que tiene la Amazonía ecuatoriana es, por ejemplo, los servicios ambientales. Que no se ha hablado tanto porque más se ha referido al petróleo. Sí, no se ha hablado todavía de los servicios ambientales, que también es un gran capital que puede ser muy útil, no solo por el tema de la generación de oxígeno, no solo por el mantenimiento de los recursos forestales, de los recursos ictiológicos, de los recursos de la fauna, sino también por la posibilidad de proteger la naturaleza y sobre todo la Amazonía en función de lo que necesita el mundo. Y en esa medida entonces nosotros creemos que lo que se está haciendo ahora, desde la vicepresidencia, desde la presidencia de la República, trabajar estratégicamente con los recursos que tenemos para empoderarnos en una nueva matriz productiva en el futuro, yo pienso que es lo más correcto y lo que mejor conviene al país. Hemos hablado de la Amazonía, que usted representa, asambleísta. ¿Qué decir de los recursos existentes en el resto de regiones del país? Bueno, yo le cuento que nuestro país, gracias a Dios, es muy bondadoso en las 4 regiones que tenemos. Si usted ve las particularidades y las bondades únicas que tiene Galápagos para el turismo, yo pienso que, por ejemplo, es algo que nos posiciona incluso a nivel internacional. Y es la tercera fuente de ingresos actualmente. Si vemos los recursos de la región costa litoral, vamos a encontrar que el tema, ¿no es cierto?, de los productos del mar, el tema de la producción del campo en función de lo que es la costa, también nos soluciona a nosotros problemas fundamentalmente de alimentación, fundamentalmente de lo que significa la agroexportación con el tema del cacao, el tema del banano. Si hablamos de los recursos tierra, usted ve en los diferentes pisos que tenemos, de estos microclimas que tiene, que es riquísimo el Ecuador, indudablemente también tenemos el tema de las flores, el tema de los productos del agro, pero más allá de todo, yo pienso que todavía nos falta un poco empezar a trabajar el tema de cómo aprovechar esta gran fortaleza que tenemos, que es la diversidad. La diversidad en nuestro país, tanto en lo geográfico, en lo natural, en lo social, en lo cultural, en lo indígena, yo pienso que son recursos que todavía no están siendo suficientemente capitalizados, de tal forma que la mejor fortaleza que nosotros tendremos para el futuro y que no hay que desperdiciarla también es esta diversidad, esta mega diversidad que tiene el Ecuador en todas sus regiones. Asambleísta Óscar Ledesma, en este diálogo aquí en la televisión legislativa, ¿cómo ligaríamos esta visión de las políticas públicas, el plan del buen vivir, con el accionar legislativo? ¿Qué es lo que se puede adelantar para el 2014? Bueno, yo le cuento que indudablemente se ha trabajado. Si usted mira lo que ha pasado el año anterior, que nosotros asumimos desde el 15 de mayo prácticamente, hemos producido 15 leyes y hemos producido como 24 resoluciones. Igual hemos hecho como 12 firmas de protocolos internacionales, de tal forma que la Asamblea ha trabajado intensamente y hemos desmontado leyes como que estaban quedadas, como el tema de la ley de comunicación.
el mismo Código Orgánico Integral Penal que acabamos nosotros de ventilarlo, implica actuar con responsabilidad. Ahora, ¿qué nos corresponde en este próximo año? Fundamentalmente yo veo que la visión legislativa debe estar en el armar el marco jurídico. ¿Para qué? Para que apoyemos este proceso del cambio de la matriz productiva. Entonces tenemos que trabajar el tema de la ley de tierras, tenemos que trabajar el tema hídrico, tenemos que trabajar el tema de la ley de comunas y territorios, tenemos que trabajar el tema del agro y el tema de la agroambiental. De tal forma que estas leyes y otras tendrán que ser tratadas en este año, pero sobre todo para sustentar y para apuntalar el cambio de la matriz productiva. Estas leyes que usted ha mencionado son parte de las 22 que son las prioritarias en el presente año. Sí, el día de ayer casualmente estuvimos ya consensuando un poco lo que sería la agenda legislativa. Hay otras leyes que en la medida que sigan llegando a la Asamblea, que algunas de ellas tendrán que venir vía ejecutivo, como es el caso de la ley de la circunscripción territorial amazónica, que todavía no hemos recibido desde el Ejecutivo. Serán leyes que lógicamente le daremos el tratamiento que corresponda, pero fundamentalmente en este andamiaje de lo que es el marco jurídico bajo la nueva Constitución y este gran paradigma que tenemos del cambio de la matriz productiva. Gracias por su tiempo, asambleísta Óscar Ledesma, aquí en la televisión legislativa en el programa Nuestra Asamblea. Vamos de inmediato a una pausa y después regresamos con más información aquí desde el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De espacio publicitario. La vuela con sutileza por los pasillos, mientras que sí reafirma su postura. Sigilosa pasa do. Cuando re gana espacio. Mi, tan ella, se apodera de lo que toca y casi llegando a la plenitud, está fa, como testigo de que el pleno está en sol mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Asamblea Nacional presentan el Pleno en Sol Mayor. Todos los lunes a las 15:30 y su repetición los viernes a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. Punto de encuentro ciudadano. La Asamblea Nacional ha dispuesto desde julio de 2011 que el bus de la Asamblea recorra el país, difunda el trabajo de la función legislativa y genere espacios de discusión. Esta unidad móvil se conoce como Punto de Encuentro Ciudadano y está equipado con un aula virtual y equipos para videoconferencias. Una de las mayores tareas de este nuevo mecanismo de participación ciudadana es la de informarnos sobre cambios en las leyes y acercarnos a los procesos que los han generado. Todos quienes acudan a este punto de encuentro ciudadano encontrarán en él material didáctico, ejemplares de la Constitución y libros informativos sobre las leyes más recientes. Si bien es cierto, no todos podemos estar de acuerdo con la forma que toman estas leyes, muchos tendremos observaciones y recomendaciones hacia el trabajo que realizan los asambleístas que nos representan. Por lo tanto, el bus de la Asamblea constituye también el espacio donde se recogen los problemas de los ciudadanos, que puedan ser solucionados dentro del marco legislativo. Desde el 2011, el bus ha visitado más de 106 cantones y 23 provincias. La próxima vez que lo veas pasar, tómate un minuto de tu tiempo, entérate y discute sobre la forma en la que los ecuatorianos decidimos nuestro futuro. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Continúa la información, amigos, aquí en la Asamblea Nacional, en su noticiero Nuestra Asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador. Como ya lo referíamos anteriormente, estamos llevándoles a ustedes todas las noticias desde el Salón José Mejía Lequerica de la legislatura, en donde en pocos minutos más se llevará a cabo el evento, la conferencia magistral Gestión de Recursos Estratégicos para el Buen Vivir, a cargo del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Mientras tanto, nosotros continuamos
continuamos con más información y les contamos que en el Parlamento hubo criterios en torno a la reactivación de los diálogos entre Ecuador y la Unión Europea. Esto con miras a alcanzar un acuerdo comercial. Cabe señalar que por 5 años las negociaciones estuvieron suspendidas. Este lunes el Ecuador y la Unión Europea retomaron las negociaciones con miras a alcanzar un acuerdo comercial, diálogo suspendido hace cerca de 5 años. Equivocadamente el Ecuador abandonó la mesa de negociación en el año 2009 por aquellas declaraciones del señor Quinto Lucas con respecto a que la Unión Europea quiere colonizarnos. Absurdo y bárbaro error. Las negociaciones datan desde septiembre del 2008. Ahora 4 son los temas que centran la discusión: sectores estratégicos, compras públicas, indicadores geográficos y acceso a mercados. En noviembre último, el presidente Rafael Correa dijo estar dispuesto a concretar un acuerdo comercial y de cooperación con la Unión Europea, sin que esto signifique la firma de un tratado de libre comercio como lo hicieron Colombia y Perú. Al Ecuador siempre le va a convenir cualquier tipo de acuerdo que no se vaya en contra de su soberanía y que no se vaya en contra de sus intereses. A criterio del legislador de Creo, Patricio Donoso, el anuncio del presidente de la República meses atrás en torno a la intención de denunciar varios tratados bilaterales de inversión podría afectar las negociaciones. Nadie negocia con quien no es amigo. Y para ser amigos de la Unión Europea hay que tratarlos bien. Y para tratar bien a los europeos y a la inversión europea hay que aceptar las garantías que todo inversionista requiere con respecto a su inversión. De tal manera que ese puntito, mucho me temo, podría dificultar, pero espero que se corrijan en el camino. Frente a lo cual, la legisladora oficialista Margely Vázquez reiteró que no puede haber flexibilidad de parte de Ecuador en lo que establece la Constitución de la República, que enfatizó precautela la soberanía y los intereses del país. En lo que no es una norma constitucional, pues podemos llegar a flexibilizar siempre y cuando sea en función de precautelar los intereses del Ecuador. Podemos flexibilizar. Pero en lo que está en la Constitución, eso ya no hay vuelta atrás. Lo que dice la Constitución es mandatorio. La ronda de negociaciones que se lleva adelante en Bruselas, Bélgica, con la participación de una delegación ecuatoriana, culminará este viernes. Y en otro ámbito de la información, la Asamblea Nacional y la Unión Europea suscribieron un convenio de cooperación técnica que viabilizará la realización de un estudio en 5 provincias del país. Esto con el fin de recoger insumos que permitan elaborar una propuesta de ley de ordenamiento territorial y gestión de uso del suelo. A continuación, la información con Aladino Morales. Con la suscripción de un convenio entre la Asamblea Nacional y la Unión Europea, se inició el proceso de análisis y propuesta de lo que será la Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión del Uso del Suelo. El 46%, cerca de la mitad del territorio, tiene dificultades e incompatibilidades entre las potencialidades, la aptitud y el uso que se le está dando al suelo. El diagnóstico actual del país en esta materia obliga a una regulación de las áreas. Construir una ley que nos permita tener un uso ordenado y una gestión del suelo para que las actividades humanas que se realizan en los territorios puedan hacerlo en armonía con la naturaleza. Para este trabajo se aprovechará la asistencia técnica de la Unión Europea durante 3 meses. Deseamos, por parte de la Unión Europea, un desarrollo fructífero de esta cooperación técnica entre la Asamblea Nacional y la Unión Europea. Para nosotros es y será siempre un honor acompañarles en este esfuerzo. La firma del convenio es la continuación de un proceso que se inició con la Constitución de 2008 y ahora con la propuesta legal de ordenamiento territorial. Y es ahora, en esas necesidades que tenemos para seguir regulando y ordenando nuestro territorio, para el buen vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas, es que nos encontramos en la firma de este convenio para iniciar un proceso que también es muy importante porque además ya ha sido señalado tanto por el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados como los representantes de la Unión Europea. Lo que va a ayudar es justamente que esa redistribución y a ese tratamiento justo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas se dé a través de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión de Uso de Suelo. Acciones que se enmarcan en la construcción de la nueva patria. Sigamos construyendo de manera conjunta este nuevo país, la nueva patria. Y como hemos dicho anteriormente, felices 7 años y prósperos décadas de años más por la Revolución Ciudadana. La consultoría costará 95.000 euros y el trabajo se efectuará en Guayas, Pichincha, Imbabura, Azuay y Napo.
Y es momento de hacer un nuevo contacto con nuestro compañero Aladino Morales en nuestro segmento de entrevistas. Aladino, adelante. Gracias, Belkis. Continuamos aquí en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. En los momentos previos a la conferencia magistral del señor vicepresidente de la República, hace un instante conversábamos con el señor asambleísta Óscar Ledesma sobre la importancia de los recursos estratégicos para el país, para el buen vivir. En este momento estamos con la asambleísta Pamela Falconi respecto al tema del petróleo. Quisiéramos una consulta, principalmente tomando en cuenta que se ha dicho que tanto el presente como el futuro del país o de la población está ligada a los recursos estratégicos. Por favor, un razonamiento en este sentido. Bueno, sí, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales hizo un importante procedimiento parlamentario que fue la declaratoria de interés nacional. Esto permitió dar el permiso, la autorización para la explotación en el bloque 31 y 43. ¿Y cuál es lo importante de haber entregado la declaratoria de interés nacional? Primero, que ubicar que la empresa petrolera sea una empresa ecuatoriana, tecnología de fuera, pero personal y conocimiento ecuatoriano que va a ayudar a la explotación petrolera. Y que el recurso que salga de esta explotación vaya a beneficiar a todos los ecuatorianos, ya no a beneficiar empresas transnacionales, o nos decían a los ecuatorianos que se negociaba el petróleo pero no sabía dónde iba el recurso. Ahora el 95% de la población va a tener cobertura de agua potable, alcantarillado y servicio sanitario. El pacto social con la gente, el pacto social con la Amazonía ahora se va a ver revertido, que los dineros que salgan de la explotación petrolera van a ir a beneficiar directamente a gobiernos provinciales, a gobiernos cantonales y a gobiernos parroquiales para cubrir con la demanda que tenemos en todo el territorio de tener agua potable, relleno sanitario y también lo que corresponde a todo lo que es el alcantarillado. A propósito de esta declaratoria, asambleísta, se estableció algunas recomendaciones. ¿Qué tipo de seguimiento está dando la comisión? ¿Qué es lo que puede conocer el país en este sentido? Bueno, sí, la Comisión de Biodiversidad elaboró esta declaratoria de interés nacional, pero también se comprometió a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados a hacer el seguimiento de la aplicación en los territorios de la construcción de estos planes de saneamiento ambiental. La Comisión de Derechos Colectivos tiene la obligatoriedad de vigilar que los pueblos en el ambiente voluntario sean respetados sus derechos. Aquí hicimos una ponderación de derechos, los derechos de la naturaleza, los derechos del pueblo en el ambiente voluntario y también el derecho de los 14 millones ecuatorianos de obtener beneficio. Y la Comisión de Régimen Económico, Desarrollo Económico, está vinculado a los procesos de inversión y de la construcción de esta empresa como es Petroamazonas en beneficio de la explotación petrolera. La Asamblea Nacional se juntaron varias comisiones para establecer cuáles eran los mecanismos y para que también se evidencien los procesos de fiscalización. Entendemos la preocupación de muchos sectores, también respetamos los criterios de muchos sectores de defensa de la naturaleza, pues nosotros somos los primeros que estamos defendiendo, consagrando también que parte del recurso de la explotación del bloque 31 y 43 vaya para cuidar todas las áreas protegidas que tiene el país. Cuidar la naturaleza no solamente es con publicidad, cuidar la naturaleza es tener guardaparques, tener medidas de protección de los ríos, de la conservación de los manglares y también remediación ambiental en los casos que se considere. Si bien es cierto, asambleísta, hay avances importantes en la Constitución, en las normativas, en las resoluciones que se aprueba, por ejemplo, aquí en la Asamblea Nacional, ¿qué decir de la conciencia de la ciudadanía precisamente para que esté en empatía con las políticas públicas, con el accionar de las instituciones del Estado en cuanto a estos temas de importancia para el país? Pues sí, nosotros somos los primeros en estar vigilando no solamente que las leyes son beneficios, los ciudadanos deben entender la nueva dinámica de la Asamblea Nacional. No somos el viejo Congreso que hacía leyes para beneficio de los banqueros, de los grupos de poder. La Asamblea hace leyes con beneficios directos, con seguimiento. Durante todos estos procesos legislativos, la Asamblea anterior hizo una ley de discapacidades que ahora permite garantizar un derecho constitucional en acciones prácticas, una entrega y una ayuda técnica, la atención médica especializada, un bono como el Joaquín Gallegos Lara. Ahora en la Comisión de Biodiversidad lo que hacemos es proteger con leyes que vayan desde la prevención, la remediación, pero también vincular a todo el sector público, a otras entidades del Estado en el cuidado de la naturaleza. Próximamente ya hemos conversado con el señor vicepresidente de la República, con el ministro de Sectores Estratégicos, estaremos ya la comisión debatiendo el Código Ambiental. ¿Y por qué es importante un Código Ambiental en el país? Así como lo importante es un Código de Finanzas Públicas, un Código de Ordenamiento Territorial, el Código Ambiental va a dar las normas básicas para que las futuras generaciones, lo que usted nos planteaba al inicio, no solamente esta generación, las futuras generaciones tengamos el manejo del desarrollo sustentable que también lo consagra la Constitución. Los recursos del Estado beneficiando a las siguientes generaciones
explotaciones, directamente cuidándolos ahora, haciendo una explotación petrolera o minero de recursos naturales responsable, con beneficio para las siguientes generaciones, con lo que es el talento humano, la ciencia y tecnología. Estamos invirtiendo en las universidades. Este nuevo país, esta asamblea que aprobó la 4 creación de las universidades, va a la par del cambio de la matriz productiva. Por último, asambleísta Pamela Falconi, y a propósito de la ciudadanía, ¿hay expectativa por estos temas, tomando en cuenta que vemos, por ejemplo, el Salón José Mejía Lequerica está completamente lleno, tanto en la parte baja como en la parte alta, para la conferencia del señor vicepresidente? Sí, nosotros hoy hemos sido convocados por el Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de la Naturaleza, grupo parlamentario que está presidiendo el compañero Carlos Viteri y la vicepresidencia Liliana Guzmán. Es una forma de los asambleístas de pertenecer a estos grupos, apoyar la labor legislativa y también la participación ciudadana. Vemos que hoy esta tarde noche nos acompañan pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, compañeros afro y mucha ciudadanía que ha venido acá a el Palacio, a la Asamblea Nacional, a observar y a ser parte de esta conferencia magistral que nos da el vicepresidente de la República. Pero ese es el nuevo rostro, el nuevo cambio de la política ecuatoriana. Como decía en algún momento el presidente, no somos políticos expertos, somos ciudadanos sirviendo al resto del país, somos ciudadanos que desde la labor de la Asamblea o desde la labor del Ejecutivo estamos cambiando la patria, haciendo historia. Gracias a la asambleísta Pamela Falconi, vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad, aquí en el noticiario Nuestra Asamblea, en los momentos previos de la conferencia magistral del señor vicepresidente de la República sobre estos temas de interés para el país. Continuamos en el noticiario Belkis, adelante. Gracias, Aladino. Así es, amigos, hasta aquí ha llegado la información. Esto ha sido su noticiero Nuestra Asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. Usted puede ver el reprise de este informativo a partir de las 21 horas por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca, y online a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias.